El supuesto empresario o llamado empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla, socio de Manuel Rivas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, es un hombre con mucha suerte. La magistrada Leonarda Quesada, la juez de atención permanente, conoció ayer las medidas de coerción que se solicitaban para él y en las que estaba incluso en la solicitud de medida de coerción, estaba participando la familia de Junior Ramírez, la víctima en este caso, por el crimen que se cometió con la ayuda de el supuesto empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla. Y la magistrada Leonarda Quesada lo que decidió fue nada más que dictar un mes de medida de coerción en lo que se hace la investigación, es decir, ella está previendo que esta investigación sobre la participación del señor Eddie Rafael Santana Zorrilla podría durar menos de un mes. El Ministerio Público, sin embargo, está en esta investigación comprometido, por supuesto, y ya hay medidas de coerción de 1 año dictadas por la misma magistrada para los otros participantes en el caso, tanto para José Mercado Blanco, alias El Grande, como para el coronel Faustino Rosario Díaz, así como para el señor Manuel Rivas. Es verdad que en la medida de coerción anterior que ya tomó, dictó medidas de coerción de 1 año de prisión y a Manuel Rivas, por ejemplo, lo envió a la cárcel de Najayo y a José Mercado Blanco lo envió para la cárcel de La Victoria y al coronel Faustino Rosario Díaz lo envió a la cárcel de operaciones especiales de la Policía Nacional. Pero en el caso de Eddie Rafael Santana Zorrilla, lo que ha tomado es nada más que 1 mes de medida de coerción. Eliminó, es decir, excluyó como demandante a la familia de la víctima, de Junior Ramírez, y sencillamente la parte relativa a las implicaciones por corrupción de parte de este señor, parece que tampoco la tomó en cuenta. El Ministerio Público se retiró y decidió no rechazar las decisiones de la magistrada Quesada, Leonarda. Bueno, sí, es un hombre muy afortunado porque todo el tiempo, y evidentemente parece que él ha admitido que sí, que él que fue intermediario, se ha hablado que él aportó 1 millón en el supuesto pago de favor o por chantaje o por extorsión que ellos atribuyen a Junior, lo que habría supuestamente desencadenado los hechos en que finalmente perdió la vida a Junior Ramírez a manos de quienes lo asesinaron. Entonces, ¿cómo es que usted es intermediario? O sea, que sabía entonces lo que estaba ocurriendo entre Rivas, la gente de la ONSA, y Junior. Usted es intermediario, usted aporta dinero y entonces a usted le dan un tratamiento muy distinto al resto de los implicados en este hecho, que conlleva un asunto de corrupción por un lado y un asesinato, que es lo más grave. Entonces se le da un tratamiento muy especial, no solo por la cantidad, por el tiempo como medida de coerción, sino que de antemano ya es excluido de uno de los 2 procesos, el caso del asesinato. Así entonces como que bueno, no, uno piensa que la justicia ahí no está haciendo todo lo imparcial que uno querría. Bueno, hay que tomar en cuenta, Gustavo, en este caso, que Junior estaba tratando de identificar las conexiones que existían entre Eddie Rafael Santana y otros suplidores de la ONSA y el señor Manuel Rivas. Hasta ahora han surgido informaciones de los contratos de la ONSA con las empresas, creo que son 4 empresas de Eddie Rafael Santana, y se ha determinado que hay unas 800 órdenes aproximadamente a favor de las empresas de Eddie Rafael Santana. 800 órdenes. Son cientos de millones de pesos que este señor le estaba facturando a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y estaba cobrando. Además, estas empresas no tenían ningún tipo de registro en algunos casos o sencillamente no cumplían con sus obligaciones fiscales. Además, hay testaferros, es decir, las compañías estaban registradas a nombre de personas vinculadas al propio Eddie Rafael Santana. Prestanombres. Prestanombres, sí, en este caso. Pero además se ha descubierto también que Eddie Rafael Santana
fue casi suplidor único en el Ministerio de Salud Pública en el periodo en el que el señor Bauta Rojas Gómez fue ministro de Salud de Pública. Medio Ambiente también, o casualidad, en la gestión de Medio Ambiente de Bauta Rojas también. Ya. Sí. Bueno, parece que no por casualidad, Miguel Valerio, un prestigioso abogado, es el abogado precisamente de Eddie Rafael Santana. Y Miguel Valerio es hijo de un hermano de crianza, de un hermano de padre de Bauta Rojas Gómez. Entonces, obviamente, en estas cosas, por supuesto, hay que tomar en cuenta cada uno de estos elementos. Es lamentable que estamos ante una situación de un crimen cometido. Hay una persona que en todo momento aparece, incluso hasta podría pensarse, por decirlo, que Eddie Rafael Santana ayudó a la ubicación de Junior y fue una de las últimas personas que conversó por teléfono con Junior. Eso dice, así, se podría alegar en cosa, dice, bueno, yo lo contacté, pero fue porque teníamos tal o cual cosa pendiente, pero el caso es que después de eso se desencadenan los acontecimientos que dieron lugar a ese asesinato. Y mira, entonces, todas esas cosas son elementos a tomar en cuenta, por lo menos para despejar dudas. Y entonces me parece muy precipitado, muy festinado todo esto, que de pronto se diga, bueno, no se acepta la acusación que quería depositar la familia de Junior contra este supuesto empresario, y también de manera rápida se concluye, según esa jueza, que carece como de elemento de fundamento la acusación en el caso del asesinato, la acusación que quería introducir la familia. Entonces, como me parece muy rápido todo esto, ¿no? ¿Cómo ella puede un solo día hacer esta investigación y determinar todo eso? Si el Ministerio Público tiene la hipótesis del soborno o del chantaje en el caso del crimen contra Junior Ramírez, ese soborno o ese chantaje es fundamental en esta hipótesis del Ministerio Público, y Eddie Rafael Santana resulta un elemento muy importante para que se pueda demostrar esto, porque él es el agente intermediario, él es la persona a quien Manuel Rivas le dice, negocia con él, búscale la cantidad de dinero que él te pida y ponte de acuerdo. Intermediario para una operación espuria de un hecho criminal, porque entonces, que no estamos hablando de una negociación de paz en una guerra, ¿no? Entonces, perdonarlo en este caso, es decir, excluirlo como parte importante de la operación global, no parece lo más juicioso en este momento. Por lo menos es precipitado, y eso ya echa muchas dudas sobre ese proceso, por lo menos en esa Cámara y con esa jueza. Con la magistrada Leonarda Quesada, que es la jueza de atención permanente. Pero yo pienso que de la provincia de Santo ese hecho todavía no descarta que la familia y que el propio Ministerio Público, si así lo quisiera, pueda más adelante profundizar las investigaciones y entonces tratar de despejar por todos los medios si hubo o no hubo un vínculo con el hecho de la acción criminal y este supuesto empresario, que en los hechos es un suplidor muy beneficiado de la ONSA y de otras entidades del Estado. Hacemos una pausa. El inesperado comunicado que el fin de semana publicó la Sociedad Dominicana de Diarios, parece que tomó un poco fuera de balance al gobierno, que ha estado tan acostumbrado a que nadie prácticamente le haga ninguna crítica a nivel de los poderes fácticos, que de pronto esto aparece y ha habido unas respuestas, unas reacciones un tanto improvisadas del gobierno, si se quiere. No con todo lo que siempre ellos hacen, que todo está muy bien cuadrado, muy bien organizado, ¿no? Pero no es tan improvisada, porque ellos publicaron un espacio pagado hoy en todos los diarios. Pero hoy, ahora, pues yo digo, antes de eso, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? A través de cuentas de Twitter, los funcionarios. Bueno, a buscar información. Comenzaron a decir, a decir que sí, que ellos responden, que por ahí ellos constantemente, que han publicado tanto. Ahora dice que han dado, que sé yo, cuántas entrevistas. Dice 850 entrevistas en radio, televisión. Excelente, revistas. Muy bien. Vamos a ver cuáles son esas entrevistas, porque
Todo el mundo sabe que aquí los funcionarios del PLD, y esa es de factura PLDista, no solo de gobierno de Danilo Medina, hay que decir, eso también estaba con el gobierno del doctor Fernández. Ellos clasifican los medios y dicen, mira, este es amigo, este no es amigo, donde este tú vas, donde este no, porque es enemigo. De hecho, funcionarios que han venido aquí dicen que a los amigos les han dicho sorprendido que cómo tú vas y acento, esa gente es enemiga. Así es que han dicho. Sí, porque entienden que hay que ir donde los canchanchanes nada más. Entonces, eso pasa también con la radio, la televisión, a los periodistas que ellos les aceptan muchas veces las entrevistas. Son periodistas que ellos entienden o que son amigos o que no le van a hacer preguntas comprometedoras y ese tipo de cosas. Entonces, ese número, por tanto, es engañoso. No me hablen de números. Vamos a ver. Por ejemplo, los encuentros a que el presidente muy rara vez suele invitar, llevan a directores de medios. Y cuando no se hace un sesgo en cuanto a los directores que invitan, muchas veces invitan periodistas, pero tú sabes los periodistas que están ahí a qué responden muchas veces. Entonces, por el número de cosas, de eso no me hablen, porque eso lo manejan muy bien los gobiernos y saben dónde dicen y qué dicen o no dicen. Bueno, eso no es un parámetro para medir que haya apertura. Pero a mí me gustaría que el presidente, en esa visita que hace a los campos los domingos, de manera abierta permita que vayan periodistas y le hagan preguntas. No, eso no se permite, eso no es porque, posible. Entonces, y es una actividad del Poder Ejecutivo. Exacto. Pero es una actividad del presidente en la que el presidente se reúne con proyectos distintos y no se permite el acceso de los medios. Ajá, se informa lo que la presidencia quiere informar. Exacto. Si ahí alguien un día sale y le dice al presidente cualquier cosa distinta de lo que ellos quieren informar, no se informa. Rompe la programación. No se informa. Entonces eso no es comunicación, eso es propaganda. Sí, es como propaganda excelente. Yo creo que pocas entrevistas mostraron. Deben tener muchísimo más. Ya. Pero bueno, hay que decir que el gobierno tiene derecho a no hablar. No, claro. Y los funcionarios tienen derecho a no responder. A no responder, pero que luego no digan que hay una comunicación fluida, porque no es verdad. Ya. Hay una propaganda fluida. Ya. Estemos claros con eso. La Sociedad Dominicana de Diarios entró, digamos, en un ámbito que es saludable, porque en definitiva habla de la necesidad de que los funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente de la República, respondan ante situaciones o acontecimientos de los cuales la sociedad necesita o quiere escuchar sus puntos de vista. O los medios de comunicación para servirlo a la sociedad, porque en definitiva tú puedes decir, bueno, la sociedad no tiene forma de expresarse. Se expresan individuos, que tú dices, bueno, esas son algunas voces que pueden interpretarse. Bueno, los medios son un nivel de intermediación. Y mientras más diverso es mejor, para que no sea una intermediación con un sesgo, ¿no? Pero en todos los países de sociedades abiertas, los gobiernos ofrecen por lo menos una vez a la semana, ya sea una rueda de prensa, muchas veces usan al portavoz del gobierno, eso se usa en Estados Unidos, Francia, en la misma Rusia, o el presidente dirige unas palabras y luego permite unas preguntas. Eso se da donde quiera. Aquí nunca se ha dado eso. No, bueno, eso ya desde el último presidente que hablaba mucho con los medios era Hipólito. Quizás ese se criticaba porque hablaba demasiado. Porque habló demasiado. Y no discriminaba, desde el periódico más importante hasta cualquier corresponsal donde fuera, él le respondía una pregunta. Así es. Pero eso se acabó, Gustavo. Desde el momento en que el gobierno entendió que era necesario controlar lo que se decía a través de los medios de comunicación, eso se terminó. Y por otro lado, el gobierno tiene también el control de muchos medios de comunicación, no solamente el canal estatal, Radio Televisión Dominicana, sino también que tiene el control de muchos canales de televisión y sigue teniendo el control, ya sea porque son funcionarios públicos, otros porque reciben muy ventajosas beneficios, bueno, pues son gente adheridas al gobierno, que no quieren de ninguna manera molestar a los funcionarios o no quieren, porque no es el tema de molestar o no, es el derecho a hacer preguntas. Incluso ni siquiera preguntas que puedan resultar incómodas, porque en definitiva hay un elemento importantísimo que tiene que ver con la decencia. Es decir, en este país se ha maltratado muchísimo la forma de hacer comunicación, el arbaluarbelismo se ha expandido y aquí cualquier gente está diciendo cualquier cantidad de disparate y de insultos y entonces hemos degradado la comunicación.
Entonces ahora... Y cualquiera se engancha, o sea, sin ningún elemento de claro, juicio, de nada, cualquiera aparece por ahí y pone un programa de televisión o radio a decir obscenidades. Ya, hay un caso como el de la Tora. No, pero no menciono, eso no vale la pena mencionar. No, está bien, pero lo digo porque son comunicadores, ¿entiendes? O gente que engancha a su propia familia a hacer programas de televisión. Hemos visto y estamos viendo de todo. Pero en ese ver de todo hay una degradación que muchas veces no se nota. Es la calidad de la comunicación, Gustavo. La calidad de la comunicación. Y en la calidad de la comunicación está también la calidad de las respuestas que ofrece. Mira, yo te voy a poner un ejemplo importante. En estos momentos hay un proyecto de presupuesto depositado. En otros tiempos, los gobiernos lo que hacían era, por ejemplo, puede ser con el equipo económico del gobierno, convocar a los editores de economía de los medios y con previo aviso, y la gente se estudiaba ese documento y hacía preguntas puntuales sobre temas importantes para el país. Hay muchísimas cosas que responder en ese presupuesto. De esos 800,000 y tantos millones de pesos, prácticamente la mitad ya está comprometido con servicios de deuda y con el déficit cuasi fiscal, y todo eso debe ser respondido. Cuanto a los recursos del exterior, ¿de dónde van a provenir? ¿Va a seguir el país endeudándose? Son cosas importantes, ¿verdad? Si se quiere que la economía crezca como se piensa que es mejor para que la gente salga de la pobreza, ¿cómo se podrán obtener recursos? Si habrá un pacto fiscal o no, todas esas cosas, eso es ser interesante, que se convoque el equipo económico del gobierno, a los editores de economía, de manera abierta, amplia, no discriminando, y que se acepten preguntas, Gustavo, y que se televise incluso eso. Hay un déficit comunicacional, definitivamente. La calidad de la información oficial tiene un nivel que no es suficiente para lo que la sociedad está necesitando. Y hay inconformidad, por supuesto, aunque yo entiendo que los funcionarios tienen derecho a ir donde ellos entiendan que deban ir, o a no ir, o a no hablar, o como ellos quieran, pero que no nos quieran tomar de tonto diciendo que sí, que se dan entrevistas, porque todo el mundo sabe qué entrevistas se dan y a quién. No nos vengan con esos cuentos tampoco. Sí, así es. Hacemos una última pausa. Gustavo, y Venezuela sigue con dificultades, sobre todo porque ahora la oposición, después de la juramentación de 5 de los 7 gobernadores que obtuvo el movimiento, la Mesa de la Unidad Democrática, el partido Justicia Primero, que dirige el señor Capriles, acaba de decir que no sigue unido a la oposición, mientras Ramos Ayud, el presidente de la Asamblea Legislativa... que fue. Bueno, fue porque... Sí, fue el primero cuando ellos ganaron. Sí, siga al frente de la oposición en Venezuela, de la Mesa de la Unidad, de la MUD, Mesa de la Unidad Democrática. Eso ocurre mientras ayer se produjo una reunión al mediodía, una reunión que fue extensa, me dicen. De hecho, parece que eso fue un tanto en último momento aquí en República Dominicana. Se confirmó, con el presidente Medina, había una comisión de la oposición. ¿Por qué? Porque el presidente Medina tenía ayer un encuentro importante con los empresarios de la zona franca que celebraban el 29 aniversario de Adozona y que dieron unos informes importantes sobre ese sector y la economía. Pero se hizo representar por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y estuvo reunido con esos representantes de la oposición que denunciaron que hubo fraude en Venezuela en estas elecciones del pasado fin de semana. ¿Qué pasó? Ya la oposición venía con problemas. Fue la pasada semana las elecciones. Sí, o sea, no este domingo pasado, sino el antepasado. El antepasado, ¿no? Exactamente. Ya la oposición venía con problemas porque no decidieron bien si participaban o no participaban. Y finalmente dijeron, bueno, sí, a participar. Pero si tú escuchabas las radioemisoras venezolanas y los lugares en que ellos interactúan en el internet, unos decían que eso era una traición participar en esas elecciones, otros decían que no, se dividió mucho. El gobierno logró dividir a la oposición. Y ahora, ya con esa posición personal que asume Enrique Capriles, que es uno de los dirigentes más importantes, se supone, fue candidato presidencial, diciendo que él no sigue ahí más, ya eso ya es una ruptura completa. Eso me imagino que Nicolás Maduro debe estar frotándose las manos y los demás dirigentes del gobierno,
En estos momentos el gobierno está fuerte, ya las protestas en la calle cesaron, ya ellos tienen el control prácticamente de todo, no solo de con la llamada Asamblea Constituyente, que es la que de verdad hace de poder legislativo y de todo allá. Que se mantiene abierta la Asamblea Constituyente. Porque la nacional está ahí, pero no se le acepta nada ni puede hacer nada. Ya. Entonces, Tuvo ahora que juramentarse ante la Asamblea Constituyente. eso fue lo que Es decir, algunos no quisieron. Un organismo transitorio. Que la oposición que no reconoce, pero que si se juramentaron, entonces lo están reconociendo. Exactamente. Eso es la posición de Capriles. Bueno, yo creo que la oposición ya venía con problemas por las contradicciones que había expresado respecto a ese proceso electoral, y esto ya viene a comprobarse esa división. Pero mira, Gustavo, la oposición se confió demasiado en un proceso electoral que estaba manipulado desde el principio. Pues entonces no debió participar. Ahí no hubo observación electoral, ahí no hubo calidad del proceso, por ejemplo, del padrón electoral, ahí no hubo control sobre el manejo de las urnas y el conteo de los votos. No, y la empresa misma que contrataron de los software, porque ya la otra británica que ellos habían contratado había denunciado que claro, la forma en que se eligió a la Asamblea Constituyente fue fraudulenta. Entonces no había posibilidad. Yo creo que se creyeron demasiado. Un grupo, porque otro insistió en que no se debía participar, pero por asuntos de democracia, como la mayoría decidió que participaba, dijeron, bueno, sí, pero advirtieron que eso no iba a ningún camino. Ya, pero ya se sabía, desde el proceso mismo de elección presidencial último, y de elección de la Asamblea Legislativa, en donde la oposición le ganó abiertamente, duplicó el número de votos que ganó el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Pero ahí cometió un error en la oposición, porque fue demasiado ingenua. Muy ingenua. Ganando la Asamblea, como eso así, en tanto tiempo vamos a convocar un revocatorio. Tú no puedes mostrarle todas las cartas al enemigo, porque no se va a quedar de brazo cruzado, obviamente. Entonces, bueno, ahora sí hay algo que puede ser fructífero en el futuro inmediato para la oposición o mediado, que es que, bueno, el gobierno ahora ya no tiene protestas en la calle. Ya no está entonces la llamada guerra económica. Controla todo. ¿Cuál va a ser la excusa ahora para decir que sea ineficiente? Porque ya no pueden, ¿qué argumento sacar? No hay guarimba, no hay nada. Sí, no sé, en este momento ellos tienen control de todo, todo está calmado, muy bien, ahora bien, hagan, gobiernen. Sean eficaces, produzcan alimentos, medicina, que es lo que hace falta. Gustavo, se supone que en Venezuela hay elecciones el próximo año. Sí, las presidenciales. Eso se supone, porque esa Asamblea Constituyente es la que tiene el mando. Ahora si ellos deciden que no y que Maduro continúe, o que se pospone o lo que fuere, o que hay otra modalidad de elección por delegación, qué sé yo, ya. O sea, esa puede modificar la Constitución y hacer lo que quiera ahora. Ya. Hasta declarar vitalicio a Maduro. A Maduro. Bueno, pues esto es muy lamentable porque se ha destruido un proceso que era participativo antes con todas las elecciones que se convocaban. Ahora ya, obviamente, esa autoridad electoral, Tibisay, ¿cómo que se llama? El apellido de la presidenta del Lucerna, esa es. Sí, bueno, pues nada, esta gente sencillamente ha controlado, manipulado los procesos electorales y ahora hacen cuanto les da la gana sin que la oposición pueda hacer absolutamente nada. Mira, yo si fuera la oposición dijera, mira, vamos a decir, ok, ustedes ganaron, ustedes gobiernen, nos hacemos a un lado. Ahora no hay excusa. No, ¿hasta cuándo? No, pero decirle, no hay excusa. Hagan ustedes bien, ahora hagan ustedes su milagro económico. A ver qué van a hacer. No tienen posibilidad de hacer nada, Gustavo, ni van a hacer nada, pero se van a quedar con el poder. Y van a seguir destruyendo Venezuela como lo han destruido, con un proceso productivo exclusivamente en el petróleo, en ninguna otra cosa, la gente pasando hambre, migrando, mucha gente migrando desde Venezuela hacia cualquier otro lugar en donde pueda tener un respiro, porque la situación en Venezuela es cada vez peor, lamentablemente. Es así. Es un país que tenía uno de los primeros lugares en América Latina, en una economía fuerte. De hecho, en cuanto a migración, eso lo han dicho todos los expertos, Venezuela era de los países que menos migración exportaba. Es el país más corrupto del mundo. Recibía. Ahí no estoy tan seguro porque hay tanta medición y cosas cruzadas que uno no sabe cuál le gana cuál. Ya, pero bueno, imagínate. Se señala poco transparente. Deterioro en todos los sentidos. No hay justicia, las condiciones de salud de la gente es muy precaria, no hay medicamentos. Porque mira que yo creo que ese lugar de la corrupción a nosotros es difícil que nos lo quiten. Es muy difícil.
Señores, muchas gracias. Hasta mañana.